Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de PRF Mundo, Pequeño Resto Fiel Mundo, canal de Radio Rosa Mística Colombia, aquí en esta plataforma de YouTube. Bien, lo hemos dicho desde hace muchos años, se ha advertido de muchas formas, lo han advertido muchas personas, incluso obispos y cardenales, ¿sí? Que Bergoglio iba a cambiar la iglesia completamente hacia una secta. Se ha dicho de muchas formas. Usted no lo ha querido entender. Entonces, puede estar siendo ya muy tarde para usted, porque su alma está en un riesgo altísimo. El riesgo más alto de la historia de perder el alma por masificarse alrededor del falso profeta. Por eso en este programa Opiniones vamos a tener varias opiniones, porque ya se ha advertido también desde el comienzo de este año 2024 que Bergoglio había derogado el decálogo y el credo, que ya todo entonces ha sucedido y millones de católicos lo aceptan a Bergoglio a costa de sus almas, y como ustedes pueden ver en la portada de este video, pues hasta una estatua le han hecho en Cali y en otras ciudades del mundo. En Cali, aquí en Colombia, que la veneran, la adoran, esa estatua de Bergoglio, sin ser ni siquiera venerable de la iglesia, ¿sí? Sin haberse muerto, en un verdadero culto pagano, en un verdadero culto de idolatría, ¿verdad? Y eso condena las almas, porque cambiaron a Dios por Bergoglio. Ojo, Bergoglio se cree Dios y usted cree que Bergoglio es Dios. Cambió a Dios por Bergoglio y está equivocado. Está completamente equivocado, querido feligrés. Así que lo invito a que reflexione. Millones de católicos en el mundo aceptan a Bergoglio como si fuera una deidad a costa de sus almas. Bien, y eso de esa estatua, pues que le ponen papelitos con peticiones en las manos y se le arrodillan y le rinden culto de idolatría en Cali, en una parroquia del centro de Cali, pues eso es gravísimo. Es muy, pero muy grave, porque Bergoglio no es nadie, ni siquiera es un diácono de la iglesia, porque no recibió el diaconado y eso le impedía recibir todo el resto de órdenes. Es un laico que se llama don Jorge Mario Bergoglio Sívori. Pues bien, el Patriarcado Católico Bizantino, que repito, como siempre, está fuera de la iglesia en cisma desde 2012, cuando estaba como papa nuestro último papa Benedicto XVI. Dice que con ese documento, recordemos, de Fiducia Supplicans, Bergoglio ha derogado el decálogo y el credo, que es la confesión de nuestra fe, la profesión de fe. Y si el credo se deroga todo, ¿no? Está completa la transformación de la una santa, católica y apostólica Iglesia Católica en la antiiglesia que mencionaba Juan Pablo II y que advertía Juan Pablo II. Ojo, ya está completa la antiiglesia. Lo que falta para estructurarla es ponerla ante la imagen del mundo y que el mundo la acepte. Eso es lo único que falta. En ese trabajo está Bergoglio con los últimos documentos, en los que ya no se menciona ni la Santísima Trinidad, ni la Santísima Virgen, ni a Dios. Nada se menciona. Bien, el 16 de enero de este año, el Patriarcado Católico Bizantino, y aquí lo hablamos, publicó un documento con ese titular que acabo de dar: Fiducia Supplicans deroga el decálogo y el credo. Aquí hicimos un video en el anterior canal
Pero vamos a retomar este tema debido a la actualidad y a la importancia, ¿no? Vamos a agrandar un poquito la letra. Ya. Perfecto. Bien. La transformación de la Iglesia Católica en la antiglesia de la nueva era, de la New Age, de la era de Acuario, la sinagoga de Satanás, fue precedida por una década de preparación camuflada bajo conceptos positivos. Culminó con el camino sinodal LGBTI de 2 años y medio, seguido por la Asamblea Vaticana de los meses de octubre y la posterior publicación del motu propio del 1 de noviembre de 2023, que establece el principio del cambio de los paradigmas cristianos católicos. El 18 de diciembre de 2023, Bergoglio y su cómplice, el Tucho Fernández, publicaron la Carta Magna de la Antiglesia Bergogliana titulada Fiducia Supplicans, que abolió radicalmente los 10 mandamientos de la ley de Dios y los sustituyó con la blasfema bendición de un pecado nefasto. Se trata de apostasía pública y rebelión contra Dios y sus 10 mandamientos, contra sus leyes. La secta de Bergoglio actúa bajo la bandera de la Iglesia Católica, a la que ha invadido. A los obispos, los sacerdotes y los fieles se les engaña con tópicos positivos. Por lo tanto, viven ajenos a la trágica realidad de que el abuso de la autoridad papal y la declaración Fiducia Supplicans ya han transformado la Iglesia Católica en la antiiglesia de la nueva era, es decir, la sinagoga de Satanás. Esta antiiglesia tiene su propio anticredo y su propio antidecálogo, inspirados por el espíritu de mentira, el espíritu del diablo. Si bien se tolera que se recite el credo en la misa, en la realidad ya no se respeta ni se permite defender las verdades de la fe que contiene el credo. En lo que respecta al decálogo, el primer mandamiento dice: yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso. No tendrás otros dioses delante de mí, no te inclinarás ante ellos. Sin embargo, Bergoglio entronizó el demonio pagano de la Pachamama en la Basílica de San Pedro en el 4 de octubre de 2019 y se entregó sin tapujos a Satanás bajo la guía de un brujo en Canadá a mediados en el verano de 2022. Ambos gestos los hizo públicamente para cambiar el pensamiento católico. Dejó claro a los católicos que ya no existe el pecado de idolatría. Al mismo tiempo sentó el precedente de que cualquier católico puede adorar libremente a los demonios, consagrarse a Satanás y luego adorarlo con perversiones inmorales u otros pecados. Quien en esta atmósfera diga abiertamente que el gesto que Bergoglio hizo en respuesta a la solicitud del brujo era un acto de consagración a Satanás, ojo, es tachado y señalado de fanático, cismático o sectario que no tiene ningún respeto por el Santo Padre. Así de fuerte actúa el espíritu de engaño y mentira a través de Bergoglio y su abuso de autoridad. El decálogo tiene 2 partes básicas. Los primeros 3 mandamientos expresan la relación con Dios y los restantes la relación con el prójimo. Bergoglio ha cancelado la relación con Dios mediante la idolatría pública y el ritual de iniciación pagano, mediante la legalización eclesiástica de la sodomía
¿Qué es la sodomía? Porque hay personas que le preguntan a uno que aún no saben qué es la sodomía. Es la relación sexual entre un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer. Eso es la sodomía. ¿Sí? El sexo anal es la sodomía. ¿No? Entonces, mediante la legalización eclesiástica de la sodomía, relacionada con la bendición de este pecado que clama al cielo, ha derogado no solo el sexto y el noveno mandamiento, sino todos los restantes. La inmoralidad está intrínsecamente ligada a la ofuscación de la conciencia. El alma cae en la oscuridad espiritual y ya no respeta los principios morales fundamentales ni los mandamientos de Dios. Una persona así se somete automáticamente a su egoísmo y autoengaño. El primer mandamiento no solo define la relación con Dios, sino que también motiva a la persona a luchar contra el pecado en sí mismo y a su alrededor. El que es consciente de la verticalidad, es decir, de la autoridad de Dios sobre él, a quien rinde cuentas según su conciencia, lucha por la justicia y es capaz de sacrificarse desinteresadamente por el prójimo. El primer mandamiento proporciona la verdadera motivación para guardar los demás mandamientos. Por el contrario, la abolición del primer mandamiento y la legalización del pecado sodomita que hacen Tucci y Bergoglio en Fiducia Supplicans conducen a la abolición de los demás mandamientos. Si usted derrota a un general, mata al general en la guerra, usted acabó con el ejército. Y en este caso el general es el pecado sodomita. Bergoglio prácticamente anula hasta el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Promueve la educación sexual, que es lo opuesto a una crianza adecuada. En el sistema de justicia juvenil se incita a los niños a denunciar a sus padres por supuesta violencia. Así se denomina hoy a la educación cristiana. Bergoglio nunca se ha opuesto al sistema de justicia juvenil. Además, al promover el homosexualismo, automáticamente promueve el sistema juvenil de robo de niños, que facilita la llamada adopción de niños por homosexuales, muchos de los cuales son pedófilos. Continúa el patriarcado católico bizantino con este pronunciamiento. El quinto mandamiento dice: no matarás. La iglesia profunda, Deep Church o Church de Bergoglio, va de la mano con el estado profundo, Deep State, cuyo objetivo es conseguir la despoblación. Bergoglio es igualmente obsesionado con imponer la mentira sobre la llamada crisis climática. El pseudo papa concede públicamente condecoraciones a los abortistas en serie, mientras que por otro lado excomulga a un sacerdote que lucha para defender la vida de los no nacidos, el sacerdote Fran Pavón, en Estados Unidos. Bergoglio deroga el sexto y el noveno mandamiento relativos a la moral, al legalizar el pecado más grave de todos los pecados, la sodomía. Además, el pseudopapa deroga el séptimo y décimo mandamientos, no promoviendo el vulgar robo, sino que en el sistema de legalización de la sodomía se trata principalmente de robo de niño por parte de servidores de los llamados servicios sociales, con el fin de entregarlos en la mencionada pseudoadopción a homosexuales. Al apoyar con vehemencia el gran reinicio de Schwab y la Agenda 2030, Bergoglio apoya el privar a todas las personas en el planeta de sus propiedades con el objetivo de lograr la inanición y la despoblación.
Bergoglio suprime el 8º mandamiento con sus documentos promulgados por la autoridad papal usurpada. Son un falso testimonio del Evangelio de Cristo y de la doctrina auténtica de la Iglesia. En cuanto a todo lo demás, unido el fraude de género y transgenderismo que conduce al transhumanismo, en todo ello Bergoglio da falso testimonio contra la verdad y contra los inocentes. Con su falso testimonio ha encubierto escándalos pedófilos y homosexuales. Sin siquiera pestañear, Bergoglio recita el credo mientras destruye la sana doctrina católica representada toda en el credo. En su documento Ad Theologiam Promovendam establece el principio del cambio de paradigmas y afirma literalmente, comillas, la reflexión teológica está llamada a un punto de inflexión, a un cambio de paradigma. Y finalmente introduce una nueva cláusula que dice, comillas, todo lo que he decretado en esta carta apostólica en forma de motu propio, ordeno que tenga valor estable y duradero a pesar de cualquier disposición en contrario. Él no tiene ninguna autoridad para esto, así que esperamos que muy pronto todo esto sea derogado. Para que quede claro, toda la Sagrada Escritura y toda la tradición de la Iglesia son contrarias a este documento y quedan abrogadas con este documento. Con su declaración Fiducia Supplicans, Bergoglio transforma a la Iglesia Católica en una antiiglesia de la nueva era, o la sinagoga de Satanás, completamente. Anula tanto los 10 mandamientos como el credo católico. Todo esto lo hace sin que los católicos se den cuenta de que los han arrastrado fuera de la Iglesia Católica y bajo un anatema, bajo una maldición. Se les han venido encima por su pasividad. Es por eso por lo que cada creyente, sacerdote y obispo católico debe despertar ahora a la realidad. Deben separarse de las falsas doctrinas, de la falsa pseudoiglesia, secta bergogliana y del falso profeta Bergoglio, que de ninguna manera es un papa legítimo. El archihereje Jorge Mario Bergoglio no es ningún santo padre. Para que los católicos reciban la luz y la fuerza para dar un paso salvador, deben comenzar a cultivar su relación personal con Dios. Esto requiere al menos 1 hora diaria de oración. La hora óptima es de las 8 a las 9 de la noche. Sin oración, los católicos no podrán dar un paso hacia su salvación temporal y eterna, y poco a poco se desangrarán espiritualmente. Elías, patriarca del Patriarcado Católico Bizantino, Metodio y Timoteo, obispos secretarios. Y hay otro documento de ellos, muy importante, que lo voy a dar a conocer. Repito, el Patriarcado Católico Bizantino es una comunidad de monjes, sacerdotes y obispos que viven en monasterios, ¿sí? No reconocen a Bergoglio como papa y no están subordinados a él, pero se retiraron de la iglesia antes de que llegara Bergoglio. Así que eso fue una actitud cismática, mientras no se diga lo contrario. Pero los diagnósticos que hacen en sus documentos son absolutamente válidos. Bien, el 15 de enero de este año, de 2024, el patriarcado preguntó cómo deberían reaccionar los fieles ante Fiducia Supplicans, los fieles sacerdotes y obispos. A Fiducia Supplicans preguntamos, ¿qué es la declaración Fiducia Supplicans? Es una rebelión contra Dios y el autogenocidio de la Iglesia Católica, el suicidio genocida de la Iglesia Católica. ¿Quién es su autor? El inválido Papa Francisco Bergoglio y su cómplice Tucho Fernández.
¿Cómo deben reaccionar los católicos a esta situación? La única solución para los fieles, sacerdotes y obispos católicos que quieren salvarse es, obviamente, separarse de la secta bergogliana que ocupa el Vaticano. Esta separación es una exigencia puramente evangélica y es muy doloroso hacerlo, lo advierto. El Vaticano de Bergoglio ya no es la Iglesia Católica. Bergoglio no es pastor y tampoco lo son los que se someten a él y le obedecen. El Señor Jesús dice que ellos son ladrones y asalariados, que no entraron por la puerta, sino que subieron por otra parte, metiéndose en el redil de la ortodoxia. Disculpen, poco mal la garganta y la voz. La tragedia actual es la herejía de la papolatría, que afirma que un papa falso no debe ser destituido de su cargo, sino que sigue siendo un papa válido. La herejía de la papolatría. La enseñanza de la Iglesia condena la herejía de la papolatría. Los padres y doctores de la Iglesia, la bula dogmática cum ex apostolatus officio, y en primer lugar la Sagrada Escritura, muestran claramente que un hereje manifiesto atrae sobre sí la maldición de Dios, el anatema que está en la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Este es el caso del pseudo Papa Francisco, que predica otro evangelio, a saber, un antievangelio sodomita. Las Escrituras dicen que si un apóstol mismo o incluso un ángel del cielo predica una enseñanza diferente a la que Jesucristo nos dio, sea anatema. San Roberto Belarmino añade a esto: un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro del cuerpo de la Iglesia. ¿Qué deben hacer concretamente los católicos? ¿Qué debemos hacer en esta situación? La recomendación del patriarcado es la siguiente: es necesario que un grupo de católicos de la parroquia se reúna para aclararse la verdad. Nos pueden invitar a nosotros, que tenemos la información. Luego acudan a su sacerdote y le digan claramente que hay que separarse de la estructura de Bergoglio que detenta el liderazgo de la Iglesia Católica, que lo van a apoyar al sacerdote si se retira, porque si no, no lo van a poder seguir apoyando, ¿no? Pero que si se retira de la Iglesia y los acompaña a ellos, también no es retirarse de la Iglesia Católica, ¿no? Es separarse de la falsa iglesia estructurada por Bergoglio. Así que ahí no hay ninguna actitud cismática, ¿verdad? El sacerdote les dice: si lo hago, el obispo me destituirá. ¿Qué le responderá el grupo de fieles? Si lo destituye, lo apoyaremos. El sacerdote dirá: el obispo se quedará con nuestra iglesia. Y ellos contestarán, los laicos: no se la daremos. Y si nos la quitan por la fuerza, nos reuniremos en otro sitio, ya no en la iglesia. O sea, misa catacumbal, como nos sucede a muchos. Pero nos quedaremos con usted. Si el sacerdote dice: tengo que obedecer a mi obispo, y mi obispo está subordinado al pseudopapa Francisco, los fieles responderán: si es así, nos separamos de usted, y ya no es más nuestro sacerdote, y no volvemos a la parroquia, pero seguimos siendo católicos. Que vengan a su iglesia aquellos que traicionaron a Cristo y su camino de salvación. Si el sacerdote entra en razón, dirá: vale, me quedo con ustedes, fieles católicos, me uniré con varios sacerdotes y animaremos a nuestro obispo personalmente o por escrito para que se separe de la secta de Bergoglio con
toda la diócesis. Esto creará las condiciones para que se acepte un papa ortodoxo y legítimo. Y esta es, escuchen muy bien, la única solución. Tener los laicos el respaldo de los sacerdotes. Que los párrocos entren en conciencia. No, le dicen a uno las señoras o algún señor, es que ese padre le toca obligatoriamente mencionar a Bergoglio y hablar de él y de los documentos de él, pero él no está de acuerdo con Bergoglio. Pues esa tibieza lo condena, por supuesto que sí, ¿no? Si no tiene perdón el que peca por desconocimiento de la ley, mucho menos quien peca por conocimiento de la verdad, ¿no? Y que no la respeta la verdad. Si hay más sacerdotes de esta clase, de este tipo, en la diócesis y se unen por la causa de Cristo y de la sana doctrina, habría esperanza de que el obispo, que contara con el apoyo de los sacerdotes y los sacerdotes con el apoyo de los fieles, cumpla con su deber de separarse del Vaticano apóstata. Sin embargo, si el obispo se niega a separarse, los fieles sacerdotes y creyentes católicos deben separarse de él. No hay otra solución. Esto no será un cisma, como acabo de decir, sino un proceso de salvación eterna y necesario. Es Bergoglio quien provoca el cisma, la separación de las leyes de Dios, la derogación de los 10 mandamientos y del credo. Es un cisma, es una actitud cismática en la que se involucró a millones de personas en el mundo, tanto del clero como del laicado. ¿Y qué deben hacer los obispos? Lo que recomienda el patriarcado es lo siguiente: separarse lo antes posible del Vaticano bergogliano, junto con las diócesis. Esto abrirá paso a la aceptación de un papa legítimo. Esa es la única solución hoy en día. El obispo verdaderamente católico debe convocar a los sacerdotes que sabe que son fieles a Cristo y con ellos preparar la separación de toda la diócesis de la subordinación al Vaticano apóstata. Luego debería invitar a todos los sacerdotes y explicarles claramente la situación para que entiendan que la única solución es separarse del apóstata Bergoglio. Finalmente puede pedir a los sacerdotes que levanten la mano públicamente para mostrar quién está a favor y quién en contra. Quienes deciden quedarse con Bergoglio en realidad se adhieren al antievangelio que atrae el anatema. Así pues, que el obispo los expulse de la iglesia a tiempo y declare ante los fieles que deben estar prevenidos contra ellos, porque ya no son sacerdotes católicos, pero los que no son los que se quedan con Bergoglio, ¿no? Ojo, porque esa es la verdad. El obispo indeciso apoya la llamada ventana de Overton del cambio de pensamiento. Si los católicos no se separan de Bergoglio, sus crímenes se convertirán en la norma y la transformación en una antiiglesia de la nueva era echará raíces como las está echando en este momento. Sin embargo, ahora todavía es tiempo de salvación. Si el obispo permanece pasivo y callado, Bergoglio le ordenará bendecir el pecado. Si se niega, Bergoglio lo apartará y lo destituirá, lo misericordiará, lo echará de la iglesia, por lo que tal obispo acabará siendo un cobarde y un traidor. Pero si actúa con fe, se convertirá en un héroe y salvará la diócesis. Incluso los sacerdotes deben ser conscientes de esto. Por lo tanto, deben unirse y apoyar plenamente a su obispo en la separación de Bergoglio. Deben apoyarlo firmemente para que dé este paso que salve a la iglesia y a las almas. Advertimos especialmente a los obispos que han dejado claro que no introducirán
la bendición de parejas homosexuales en sus diócesis, los obispos africanos, que este paso es loable pero insuficiente, ya que Bergoglio destituirá a estos obispos uno por uno. Por tanto, es necesario dar el segundo paso, separarse de Bergoglio y su secta. Esto creará las condiciones para que se elija un papa ortodoxo. Si en este cierto periodo intermedio, cuando ya se ha publicado Fiducia Supplicans, un obispo o sacerdote todavía dice en comunión con nuestro Papa Francisco, declara públicamente que está en unión con el falso Papa, que está en rebelión abierta contra Dios. Es por eso, por lo que ese obispo o sacerdote incurre en el anatema, la maldición. Personalmente se lo escuché al superior de una comunidad de misa tradicional aquí en Bogotá decir: nosotros amamos y estamos unacún con el Santo Padre Francisco. Pobre comunidad, pobre comunidad. Después se hizo una foto con Bergoglio en la plaza de San Pedro. Por supuesto, por la misma razón, se le aplica la excomunión automática, late sentencia. Por tanto, si los sacerdotes siguen profesando esta unión, los fieles deben amonestarlos y advertirlos, tanto de palabra como por escrito. Sin embargo, si aún continúan mencionando en la misa la unión con un apóstata público de Cristo, es decir, un Judas público, entonces un grupo de verdaderos creyentes debe ponerse de acuerdo y en tal misa, en el momento en que el sacerdote diga, en comunión con nuestro Papa Francisco, deberían exclamar anatema y abandonar la iglesia en señal de protesta y no volver a frecuentarla. Que hagan lo mismo en las iglesias donde la unión con el pseudopapa la profesan los obispos. A menos que un obispo se separe a tiempo, tendrá que, por así decirlo, suspender a los sacerdotes valientes de acuerdo con las intenciones de Bergoglio. Si un sacerdote animoso cuenta con el apoyo de los fieles, no debe irse. Suponiendo que sea expulsado por la fuerza, que él y sus fieles formen una iglesia de catacumbas, como ya hay varias parroquias y comunidades de catacumbas. El obispo que castiga, por ejemplo, solo a un sacerdote por dejar de mencionar el nombre del hereje Bergoglio en la liturgia, demuestra que está en rebelión contra Cristo y de este modo ha hecho caer sobre sí el anatema, maldición, Gálatas 1, 8 y 9. Al mismo tiempo queda insofacto, excomulgado, late sentencia. La misa de un obispo así no es válida y su bendición ya no invoca la bendición de Dios, sino una maldición, es decir, oscuridad espiritual. Los sacerdotes y los fieles deben separarse de tal obispo herético. De lo contrario, si se dejan guiar por él, acabarán en la perdición eterna. Firmado el patriarca del Patriarcado Católico Bizantino Metodio y Timoteo, obispos secretarios. Elías, patriarca del Patriarcado Católico Bizantino. Repito, están en cisma por fuera de la iglesia porque se fueron en 2012 antes de que sucediera lo que es cuando estaba Benedicto XVI. Bueno, estuvo como fue el Papa hasta 2022, 31 de diciembre de 2022. Así que llevamos 500 y tantos días. Hoy es 14, hoy es 15, llevamos 532 días en sede vacante papal. Dentro del pontificado de Benedicto, ellos se retiraron de la iglesia, cometiendo cisma. Pero lo cierto es que sus análisis y sus recomendaciones son 100% válidas. Por eso las traemos acá como una opinión más de todo, con relación a todo lo que ha ocasionado Bergoglio. Gracias por acompañarnos en este programa Opiniones.
Dios les bendiga siempre. Recuerden, los espero en la radio de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en vivo y en directo por www.radiorosamísticacolombia.com, la radio del pequeño Restofiel, el amor de María, directo a tu corazón. O también por la aplicación que estamos renovando de Radio Rosa Mística Colombia. Esta es la aplicación. Pura demagogia populista, comunista, marxista. Ahí estamos en este momento en directo con la radio. Esta es la aplicación que le permitirá a ustedes también ir a nuestras redes sociales desde la aplicación. Van a Play Store y la descargan. Van a Play Store y la descargan para que nos puedan escuchar por la radio. Tenemos 15 horas de programación, horario colombiano, 7 de la mañana, 10 de la noche. Dios los bendiga.